Hoy, en el programa de John Ankerberg, ¿existe Dios? Una reciente encuesta de Pew reveló que más de 1 de cada 5 estadounidenses ahora se consideran ateos, agnósticos o nada en particular. Quizás tú mismo te estés preguntando, ¿existe Dios? ¿Cuáles son los argumentos filosóficos y científicos que demuestran que Dios existe? Mi invitado de hoy, quien responderá a estas preguntas, es el filósofo analítico Dr. William Lane Craig, considerado por muchos el mejor filósofo cristiano de nuestra generación, y ha debatido con muchos de los ateos más conocidos en algunas de las principales universidades del mundo. Dr. Craig tiene un doctorado en filosofía por la Universidad de Birmingham en Inglaterra. También es doctor en teología por la Universidad de Múnich. Actualmente es profesor e investigador de filosofía en la Escuela de Teología Talbot y es el fundador de reasonablefaith.org. Dr. Craig es autor y editor de más de 30 libros y más de 100 artículos en revistas profesionales de filosofía y teología. Dos de sus libros más populares son Reasonable Faith y On Guard. Hoy comenzamos con la pregunta, ¿qué más da que Dios exista o no? Las personas que se encogen de hombros y dicen, ¿hace alguna diferencia si Dios existe o no?, muestran que no han pensado profundamente en esta pregunta. Incluso filósofos ateos como Friedrich Nietzsche, Bertrand Russell, Jean-Paul Sartre reconocen que la existencia de Dios marca una enorme diferencia para el hombre, tanto colectiva como individualmente. Para oír la diferencia que hay en si Dios existe o no, y después las pruebas de la existencia de Dios, te invitamos a unirte a esta edición especial del programa de John Ankerberg. Bienvenido al programa, soy John Ankerberg. Hoy tenemos un programa emocionante. Mi invitado, el Dr. William Lane Craig, uno de los mejores filósofos de nuestro tiempo. Ha participado en debates y diálogos con muchos de los escépticos más conocidos de nuestro mundo actual. Y en algunas de las universidades más prestigiosas del mundo, no podrás creer las situaciones de presión en las que Bill ha estado haciendo un trabajo asombroso. Y, Dr. Craig, me alegro mucho de que estés aquí. Quiero empezar con una pregunta que pueda describir lo que muchas personas en la audiencia ahora se están preguntando a sí mismos. ¿Qué más da que Dios exista o no? ¿Por qué eso importa? Muchas personas dicen que realmente no les importa si Dios existe o no. Y tú dices que la pregunta más importante que se pueda responder es sobre la existencia de Dios. ¿Por qué? Las personas que se encogen de hombros y dicen, ¿hace alguna diferencia si Dios existe o no?, muestran que no han pensado profundamente en esta pregunta. Incluso filósofos ateos como Friedrich Nietzsche, Bertrand Russell, Jean-Paul Sartre reconocen que la existencia de Dios marca una enorme diferencia para el hombre, tanto colectiva como individualmente. Verás, si Dios no existe, entonces los seres humanos son solo organismos biológicos y como todos estos organismos están condenados a morir, tanto individual como colectivamente. Por eso, cada uno de nosotros debe enfrentar lo que el teólogo Paul Tillich llamó la amenaza del no ser. Es decir, aunque sé que yo existo, soy real, estoy vivo, también sé que algún día yo moriré. También dejaré de existir. Yo ya no seré más. Y ese pensamiento es abrumador. Recuerdo que era un niño cuando mi padre me comentó por primera vez que un día moriría. Me sentí muy agobiado por este hecho. Me inundaron una insoportable tristeza y miedo. De algún modo, de niño, el pensamiento de que iba a dejar de existir, de que iba a morir, nunca había venido a mí. Y con el tiempo yo aprendí a vivir con lo inevitable como todos, pero creo que la idea de Jean-Paul Sartre sigue siendo cierta. Si se trata de unas pocas horas o unos pocos años, no hace ninguna diferencia una vez que has perdido la eternidad. Y si no hay Dios, entonces no hay esperanza de la inmortalidad. Solo tenemos esta existencia finita.
Para cada uno de nosotros individualmente, la vida termina en la tumba. Y es verdad, no solo individualmente, sino también colectivamente para toda la humanidad. Los científicos dicen que el universo se está expandiendo. Y al hacerlo se hace más frío y más frío y más frío. Eventualmente, no habrá luz alguna, no habrá calor, no habrá vida. Solo habrá los cadáveres de estrellas muertas y galaxias expandiéndose hacia la oscuridad infinita y los recintos del espacio exterior. Entonces, si no hay Dios, la humanidad está condenada a la extinción, así como cada uno individualmente está condenado a la muerte. Y el resultado de esto es que la vida misma se vuelve absurda. La vida que tenemos carece de sentido, último valor o propósito. Sí, háblanos de este concepto. Valor. ¿Por qué si Dios no existe, no tenemos un valor último para nuestra vida? Por valor, yo me refiero al significado, porque algo importa. Y si Dios no existe, entonces al final nuestras vidas son insignificantes, no importa lo que hagamos o lo que sea de nosotros. Ahora alguien podría decir, pero esta persona afectó el curso de la historia o afectó a otros individuos. Pero lo que muestra es un significado relativo para su vida, no un significado mayor. Básicamente, la humanidad se extinguirá en la muerte termodinámica del universo. Así que literalmente no importa lo que hagas o quién eres, porque todo terminará igual. Y las contribuciones de los científicos al avance del conocimiento humano, los esfuerzos de los diplomáticos para asegurar la paz en el mundo, los esfuerzos de los doctores para aliviar el dolor y el sufrimiento, todo esto eventualmente lleva a la nada. Al final, no habrá ninguna diferencia. Entonces, si Dios no existe, en última instancia, nuestras vidas carecen de sentido o significado. También dices que si Dios no existe, entonces la vida no tiene un valor último. Explícanos. Por valor me refiero al bien y el mal, lo bueno y lo malo. Y se afirma aquí que si no existe un Dios que sirva como estándar absoluto para lo bueno y lo malo, el bien y el mal, entonces los valores y deberes morales objetivos no existen. En la perspectiva atea, los valores morales son resultados accidentales del proceso evolutivo y del condicionamiento social. Pero en sí no hay objetivamente lo bueno y lo malo, como el existencialista francés Jean-Paul Sartre lo dijo, solamente nos enfrentamos al hecho sin valor de la existencia y no hay nada que diga que tú estás bien y yo estoy mal. Sí, dijiste que si la vida termina en la tumba, no hay una gran diferencia en si vives como Stalin o como la Madre Teresa. Explica eso. Bueno, de nuevo, si Dios no existe, no hay esperanza de inmortalidad. Por lo tanto, no hay responsabilidad moral por cómo vives. Aunque haya valores morales objetivos dentro del ateísmo, son abstracciones huecas, porque Stalin y la Madre Teresa al final también se extinguirán en la muerte termodinámica del universo. Sí, y tú tienes una gran ilustración de que, aunque tengas inmortalidad, aún necesitas a Dios. Tienes esta ilustración de ciencia ficción. Háblanos de eso. Leí una historia de ciencia ficción siendo un niño en la que un astronauta es abandonado en un asteroide desértico. Está solo en el espacio exterior. Y tenía con él dos ampolletas. Una era un veneno y la otra era una poción para la inmortalidad. Y al ver su problemática, perdido en el espacio exterior en esa roca desértica, decidió que iba a suicidarse y tragó la ampolleta de veneno. Luego, para su horror, se dio cuenta que había tomado la ampolleta equivocada. Había bebido la poción para la inmortalidad. Entonces estaba condenado a existir una existencia sin valor, sin fin y sin sentido. Así que no es solo la inmortalidad lo que necesitamos para que la vida tenga mayor significado, valor y propósito. Necesitamos a Dios y la inmortalidad. Dices que el problema aún empeora porque sin Dios no hay una forma objetiva de decir lo que está bien o mal. No hay moral objetiva. Sí, sin Dios no hay una norma absoluta de lo correcto y lo incorrecto, el bien o el mal. Todo se vuelve socioculturalmente
relativo, y no hay nadie para decir cuáles valores son correctos y cuáles están mal, en ausencia de esta norma trascendente y absoluta para el bien y el mal. Y eso describiría nuestra cultura actual, ¿cierto? En realidad no creo que nuestra cultura sea relativista, aunque mucha gente lo piensa. Creo que lo que ha pasado es que hay un nuevo conjunto de absolutos, cosas como el valor absoluto de la autonomía personal, la tolerancia, la aceptación de otros puntos de vista, y esto parece relativismo. Pero de hecho, realmente es un nuevo absolutismo que rechaza los valores tradicionales en favor de estos otros valores. También dices que si Dios no existe, entonces la vida no tiene un propósito último. ¿Qué quieres decir? Por propósito me refiero a una meta, una razón por la cual algo existe. Y si Dios no existe, no hay propósito para la vida humana ni para el universo. Seríamos subproductos accidentales de la naturaleza que han sido llamados a la existencia sin ninguna razón y condenados a perecer en la muerte termodinámica del universo. Así que en el ateísmo no hay razón ni propósito para que tú existas o para que el universo exista. Recuerdo que de niño leía la novela de H.G. Wells llamada La máquina del tiempo que ilustró este tema muy bien. En la novela, el viajero del tiempo de Wells viaja hacia el futuro para descubrir el destino último del hombre. Y lo que descubre es una Tierra muerta orbitando un gigantesco sol rojo. No había vida alguna, ni existencia humana, ni civilización. Todo se había acabado. Y mientras leía la novela, pensé, no, no puede terminar así. Pero esta es la realidad en un universo sin Dios. No existe propósito. Así terminará, te guste o no. Y así en la historia, el viajero del tiempo regresa. ¿Pero a qué? Solo a un punto anterior, sobre el mismo camino sin propósito rumbo al olvido. Entonces, si Dios no existe, los seres humanos se encuentran en un horrible problema. La vida al final no tiene significado, sentido, valor o propósito. Muy bien, algunos ateos afirman que aún es posible que el hombre viva una vida feliz y significativa sin Dios. Y tú dices que es imposible para los ateos vivir consistente y felizmente con su visión. Correcto. Yo creo que es imposible vivir consistente y felizmente si es que crees que la vida finalmente carece de sentido, valor o propósito. La única forma en que los ateos pueden vivir felices es viviendo inconsistentes con su perspectiva. Pero si en verdad vivieran consistentes, como si sus vidas carecieran de sentido, de valor o de propósito, estarían en una profunda desesperación. Entonces, creo que este es el problema fundamental humano. ¿Cómo encontrar una visión del mundo que te permita vivir de manera consistente y feliz? El ateísmo no proporciona tal visión. Tú has citado varios ejemplos de algunos de los ateos famosos actuales y del pasado que hicieron esto. Ellos viven con inconsistencias. Sí, toma por ejemplo el área del significado de la vida. Aunque los ateos reconocen que sin Dios la vida carece de significado, aún continúan viviendo como si tuviera significado. Por ejemplo, Jean-Paul Sartre dijo que uno puede crear un sentido para su vida eligiendo seguir un determinado rumbo. Y el mismo Sartre eligió el marxismo. Eso es totalmente inconsistente. El universo en realidad no adquiere un significado solo porque yo quiero darle uno. Y creo que es fácil de ver. Supón que le das un significado al universo y yo le doy otro. ¿Quién tiene Ajá. razón? Y la respuesta es obviamente ninguno. El universo permanece sin significado en sí mismo, independientemente de cómo lo consideremos. Y creo que lo que Sartre quiere decir es que pretendamos que nuestras vidas tienen significado. Y eso es engañarte a ti mismo. Sí, ¿y por qué cuando abordamos el problema de los valores es ahí donde se cometen los errores más evidentes? Sí, en el área de los valores es donde ocurren las inconsistencias más evidentes, porque es imposible para un ateo vivir como si no existieran valores y deberes morales objetivos. Por ejemplo, Friedrich Nietzsche, el gran ateo del siglo XIX, rompió con su mentor Richard Wagner, precisamente por el antisemitismo y el nacionalismo alemán
creciente del compositor alemán. Igual con Jean-Paul Sartre, escribiendo después de la Segunda Guerra Mundial, declaró que una doctrina que conduce al exterminio masivo de judíos y otros pueblos no es solo una cuestión de elección arbitraria, sino que es moralmente reprobable e inaceptable. Bertrand Russell admitió que no podía vivir en congruencia a su propia visión. Era un crítico social abierto, denunciando la guerra y las restricciones a la libertad sexual. Incluso una persona como Richard Dawkins es un moralista descarado. Aunque Dawkins dice que si no existe Dios, no existe el bien, no existe el mal, no hay nada más que una indiferencia sin piedad. Sin embargo, sus libros están llenos de condenaciones morales indignantes de prácticas como el acoso a homosexuales, el adoctrinamiento religioso de niños, prácticas de sacrificios humanos. Todo esto es inconsistente. Demuestra que no se puede vivir siendo feliz si no existen los valores y deberes morales objetivos. Sí, hablemos de eso en términos de valores morales objetivos. Aquí tienes ateos que dicen que tienen estos valores morales objetivos. Cualquiera de ellos elijan, pero son inconsistentes. Y el vivir sin Dios tiene muy graves consecuencias. Y tú viste un documental de la BBC hace tiempo sobre el Holocausto. Cuéntame sobre eso. En este documental de la BBC entrevistaron a sobrevivientes de Auschwitz y una enfermera se vio obligada a ser ginecóloga en Auschwitz y ella describió cómo Mengele, el doctor ahí, agrupó a unas mujeres embarazadas dentro de unas barracas. Después de un tiempo, ya no vio a ninguna de estas mujeres e hizo preguntas. ¿Qué pasó con las mujeres que estaban en esas barracas? Y la respuesta fue, no has oído. El doctor Mengele las usó para vivisección. Las cortó estando aún vivas. Y si no hay valor moral objetivo, no puedes condenar tal acción como incorrecta. Hubo una entrevista a un rabino sobreviviente de Auschwitz y dijo que fue como si todos los mandamientos morales se invirtieran: si matarás, si mentirás y si robarás. Y la humanidad nunca había visto tal infierno. Aún así, en un sentido muy real, si Dios no existe, entonces nuestro mundo es Auschwitz. No existe el bien ni el mal, no existe lo bueno o malo, solo se puede ver el hecho de la existencia, sin valor, y ningún ateo puede ser consistente dentro del marco de tal perspectiva. Sí, encontré increíble que un doctor L.D. Roux, en un discurso notable a la Academia Americana para el Avance de la Ciencia en 1991, abogó que creamos en una noble mentira. Háblanos de eso. Cierto, lo que dijo el profesor Roux es que no se puede permitir que el caos social gobierne la sociedad. Pero, por otro lado, la opción totalitaria de intentar imponer valores morales a las personas tampoco funcionará. Entonces, ¿cómo saldremos de esa situación? Dijo que lo que necesitamos es una noble mentira, por la cual los intelectuales engañan a las masas, haciéndoles creer que hay valores morales objetivos, significado objetivo, propósito objetivo, aunque no los haya. Y así, Roux abogó que nos engañemos todos con esta noble mentira para que la humanidad y la sociedad puedan funcionar y salir adelante. Su veredicto final fue muy revelador. Dijo que sin esas mentiras no podemos vivir. Este es el veredicto terrible pronunciado sobre el hombre moderno. Para vivir consistente y felizmente, debe vivir en el autoengaño. Sí. Ahora, las buenas noticias. ¿Cómo desafía el cristianismo bíblico la cosmovisión del hombre moderno? A la luz de la inviabilidad del ateísmo, a mí me parece, John, que necesitamos volver al inicio y decir, espera un minuto, ¿cómo sabemos que en serio Dios no existe? Si Dios sí existe, entonces hay una base objetiva para el significado, valor y propósito de la vida. Y por lo tanto, esto debe motivarnos a examinar de nuevo las evidencias y argumentos para la existencia de Dios y la verdad del cristianismo, porque si hay una buena razón para que Dios exista, eso nos da un marco dentro del cual se puede vivir consistente y felizmente. Dijiste que el cristianismo bíblico proporciona las dos condiciones necesarias
para una vida significativa, valiosa y con propósito. Dios y la inmortalidad. Explica eso. Estás en lo correcto, John. En el cristianismo bíblico, Dios existe y la vida no termina en la tumba. El significado de la vida se encuentra en una relación personal con Dios que dura para siempre hasta la eternidad. Los valores de la vida están enraizados en la naturaleza de Dios, que es, por naturaleza, amante, justo, bueno, generoso, fiel y mucho más, para que podamos afirmar la objetividad de los valores y deberes morales. Y finalmente hay un propósito objetivo para la vida. Dios nos ha creado para sí mismo. Nuestro fin debe encontrarse en el conocimiento de Dios. Este es el cumplimiento de la existencia humana, conocer a Dios y su amor para siempre. Y a diferencia del ateísmo, el cristianismo bíblico proporciona las condiciones necesarias para una vida consistente y feliz. Dios y la inmortalidad que nos dan sentido, valor y propósito. Sí, esto no es solo académico para ti. Realmente has experimentado lo que estás diciendo. Llévanos al tiempo en que no eras cristiano y empezaste a pensar en estas cosas. No fui criado en una familia cristiana, aunque era una familia buena y amorosa, pero experimenté la desesperación y la oscuridad de la que he hablado y que después leí en los filósofos existencialistas franceses. Y al mirar la vida y mi propia existencia pensé, ¿cuál es el significado de mi existencia? Yo sabía que todo estaba condenado eventualmente a la extinción y no veía ningún significado o propósito para mi existencia o la existencia de cualquier otra cosa. Y esto me llenó de una profunda desesperación y de una oscuridad. Y no sé si entienden cómo es esto, pero hace cada día miserable, otro día para poder superar. Y recuerdo que un día me sentía particularmente mal. Entré al salón de mi clase de alemán y me senté detrás de una chica que era una de esas chicas que siempre están felices y que te empalagan. Y toqué su hombro y le dije, ¿por qué siempre estás tan feliz todo el tiempo? Y ella dijo, porque conozco a Jesucristo como mi Salvador personal. Y dije, bien, yo voy a la iglesia. Y ella dijo, no es suficiente, Bill, debes tenerlo viviendo en tu corazón. Y yo dije, ¿por qué querría él hacer algo así? Y ella dijo, porque él te ama, Bill. Y eso en serio me tomó por sorpresa. Aquí estaba tan lleno de desesperación y de ira. Y ella dijo que había alguien que en verdad me amaba. ¿Y quién era sino el Dios del universo? Y ese pensamiento me asombró. Pensar que el Dios del universo podría amarme, al bicho llamado Bill Craig en ese montón de polvo llamado planeta Tierra. Así que fui a casa esa noche y tomé un Nuevo Testamento que los Gedeones me dieron en 5º grado cuando visitaron nuestra primaria. Y comencé a leerlo, y al leer los Evangelios quedé absolutamente cautivado por la persona de Jesús de Nazaret. Había una sabiduría en las enseñanzas de ese hombre que nunca había encontrado antes, y había una autenticidad en su vida que negarla era imposible. Para resumir la historia, pasé unos 6 meses en la más intensa y agonizante búsqueda con toda mi alma, hasta que por fin llegué al límite máximo y una noche yo clamé a Dios y dejé salir toda la ira y la amargura acumulada dentro de mí. Y al hacerlo sentí esta tremenda e infinita alegría, como un globo que se va inflando hasta el punto de explotar, y corría hacia afuera. Era una cálida noche de verano y podías ver la Vía Láctea de horizonte a horizonte. Y al mirar las estrellas pensé, ¡Dios! Llegué a conocer a Dios. Y en ese momento me cambió la vida. Sabía que no podía hacer nada, menos que pasar el resto de mi vida compartiendo esta buena noticia con la humanidad. Pues si esto es verdad, si realmente es verdad, esta es la mayor noticia jamás anunciada. Amigos, esta es la verdad y esperamos que sigan escuchando esta serie. La siguiente semana vamos a hablar de 5 buenas razones para creer en la existencia de Dios. Así que espero que nos acompañen.